Buenos días, profesor. Hola, Daniel, buenos días. Buenos días. Buenos Oiga, días. oiga, profe, Bueno, buenos días. Sí, dígame. creo que me parece que los exámenes empiezan el jueves, no empiezan mañana. El lunes. Ajá, sí, sí. No, yo esperaba que fueran el miércoles, pero de la que viene. Entonces, ¿el ensayo sería para la otra semana o el día del examen, no? Sí, el día del examen, que te digo, yo creo que es la otra semana. No sé si miércoles o, como dices, tal vez lunes. Espero que en estos días nos hagan llegar el calendario, pero es seguro la otra semana. Ah, ok, está bien, profe. Esa era mi duda. Gracias. Sí, sí, la otra semana. Pues ya estamos todos, creo. Ya llegó Nancy. Mm, Hola, buenos días. buenos días, buenos días. Bien, pues vamos a comenzar. Bien. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver uno de los temas más importantes de la unidad. Era importante ver el preámbulo de este tema de el comercio internacional, sobre todo para llegar a este tema, que es prácticamente lo que le incumbe a los temas de la macroeconomía, obviamente también la balanza de pagos, el método de el tipo de cambio y todo ese tema, pero todo este tipo de características, todo este tipo de eh, conocimiento previo que adquirimos durante la unidad termina o culmina precisamente con el tema del el sistema monetario internacional. Como tal, el día de mañana y parte de la próxima semana, hasta que tengamos nuestro último examen, vamos a estar revisando ya temas de índole más teórica, ¿no? Ya incluso sí es la aplicación de la macroeconomía, pero ya desde una perspectiva ya más social, sin olvidar también los temas económicos, ¿no? Entonces, como tal, todo lo que tiene que ver con el aspecto macroeconómico, concretamente, pues culmina precisamente con el sistema monetario internacional. Entonces, haciendo un recuento desde el primer día de clases, pues precisamente era unir toda esta serie de elementos para terminar precisamente con el tema del análisis en el entorno internacional de toda esta serie de factores que afectan la vida macroeconómica de los países, ¿no? Eh, ¿Para qué era importante ver todo esto? Precisamente porque en algún momento ustedes llevaron sus clases de marketing, sus clases de sociología y todo este tipo de temas que tienen que ver con el desarrollo de la empresa y es necesario más bien estudiar el tema de la micro y la macro precisamente desde la perspectiva micro es analizar su empresa, cómo es que se desarrolla la empresa de manera interna, de manera individual, y en el caso de la macroeconomía, pues los agregados económicos, ¿no? Entonces, eh, recordando este tema de las materias previas e inclusive dentro de nuestra materia, la importancia que tiene para la administración y para el desarrollo de las empresas, o también el que se quiera dedicar a la administración pública, es precisamente la parte de ver cómo es que se desarrollan los mercados internacionales, ¿no? El agregado económico. Y por eso es que tuvimos que ver toda esta serie de conceptos que tenían que ver con el PIB, el método de cálculo, el desempleo, la inflación y todos los demás, las demás temáticas precisamente para entender los términos agregados y entender las variables que se determinan. Entonces, como tal, ahora vamos a culminar con el tema del sistema monetario internacional, el cual pues es un conjunto de normas, acuerdos e instituciones que regulan las transacciones financieras entre países. Entonces, antes de que se creara el sistema monetario internacional, cuando recién comenzaba el tema de los grandes imperios, las primeras repúblicas democráticas de los países, pues era una transacción directa, ¿no? Se acordaba precisamente a través de los dirigentes de cada país tener este tipo de acuerdos, de préstamos, inclusive de intercambios. Ahora, con la implementación del sistema monetario internacional, al finalizar la Segunda Guerra Mundial,
se acordó eso, ¿no? Que el sistema monetario internacional iba a ser como que el intermediario entre los países, precisamente para garantizar que se llevaran a cabo de buena forma las relaciones y los intercambios, ¿no? No hubiera ningún tipo de problema, dado que veníamos de un conflicto a nivel internacional y lo que se quería en ese momento era, en primer lugar, reconstruir las partes dañadas por la guerra y en segundo, comenzar a crear un parámetro precisamente para que a largo plazo no volviera a suceder los conflictos que pasaron en ese entonces, sobre todo que no pasaran por la vía económica, ¿no? Obviamente hay conflictos de vía diplomática, sigue habiendo actualmente muchos tipos de problemas a través de la política, pero al menos el sistema monetario internacional se encarga precisamente de que se restablezca el orden, al menos en términos económicos, haya una mejor comunicación entre los países y sobre todo se respeten acuerdos y pues no se caiga tanto en el abuso de los países. Vamos a ver que dentro del punto crítico, algunas veces inclusive el sistema monetario internacional se inclina por ciertos tipos de modelos económicos, pero pues en general ha cumplido con su cometido, ¿no? Afortunadamente, y espero que nunca volvamos a tener un conflicto como el de la Segunda Guerra Mundial, y precisamente ha funcionado, ¿no? Ha tenido su importancia la creación de este tipo de sistemas. ¿Cuáles son las funciones? Precisamente lo mencionaba en la definición, son normas de regulación, sobre todo porque en este tipo de sistema entran muchos organismos internacionales a los cuales la gran parte o la mayoría de los países están adheridos y por lo tanto al aceptar este tipo de acuerdos, al aceptar este tipo de instituciones, pues también están de acuerdo con su regulación o sus normas, ¿no? Entonces, eh, el punto de este sistema es garantizar, en primer lugar, normas inclusive hasta jurídicas de derecho internacional, normas que respeten los tratados internacionales para precisamente evitar conflictos relacionados con temas económicos. Además de garantizar la libertad de intercambio internacional, son promotores, como les digo, se inclinan más por un modelo. Obviamente, el sistema monetario internacional fue creado después de la Segunda Guerra Mundial y por eso es importante revisar también la historia, no nada más enfocarnos en una sola cosa, sino que siempre hay que tener el parámetro histórico muy presente. Y recordarán ustedes que el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial fueron los Estados Unidos, junto con la Unión Soviética. Sin embargo, al caer por ahí de los 90 la Unión Soviética, los Estados Unidos quedan como potencia única mundial, ¿no? Entonces, por eso es que estos organismos incluso están establecidos en los Estados Unidos, la mayoría, y siguen esta pauta, ¿no? Esta pauta de el libre mercado, el libre cambio, y por eso es que están buscando garantizar que el comercio exterior, el comercio internacional y todas las actividades que tengan que ver con el intercambio de bienes y servicios se den entre mayor libertad haya, mejor para los países, ¿no? Entonces, ese es uno de los cometidos del sistema monetario internacional que, si ustedes lo observan desde el punto de vista crítico, pues obviamente se está inclinando por el sistema de libre mercado. Y obviamente prevenir desequilibrios. Una de sus funciones principales es que, por ejemplo, no se puede comparar una economía centroamericana con los Estados Unidos o con economías europeas. Entonces, estos organismos, a través de los mecanismos que tienen y si se está adherido a ellos, intervienen para que precisamente las relaciones comerciales no caigan en ese desequilibrio, no caigan en el hecho del tema que veíamos hace unos días, de esa parte en la que los países que tienen mayor poder absorben a los pequeños, ¿no? La interdependencia económica. Entonces, esas son las principales funciones que tiene el sistema monetario internacional. ¿Cuáles son sus objetivos? Obviamente crear un marco común, facilitar de cierta forma o en otras palabras el hecho de que se pueda realizar el comercio internacional, ¿no? Entonces ellos van a establecer, por ejemplo, cómo es que se van a realizar las relaciones de intercambio, qué tipo de moneda se va a usar, qué tipo de cambio, la paridad de las monedas de los países que están llevando a cabo ese acuerdo. Es decir, crear precisamente toda una estructura que beneficie de manera general a todos y cada uno de los países miembros. La convertibilidad de las divisas, tratar de que la paridad del poder adquisitivo se mantenga o se respete
en cada una de estas economías. Por eso era importante ver a qué se refería el mercado de divisas, a qué se refería el tema de la balanza de pagos, precisamente porque este sistema es lo que busca, ¿no? El hecho de que tengan acceso al mercado, cualquier tipo de divisa, respetando la paridad que pueda tener en el mercado. La liquidez obviamente maneja estructuras de tipo bancario y como les decía antes, los acuerdos o las solicitudes de préstamos, por ejemplo, se realizaban entre países. Ahora este tipo de organismos, a través de las cuotas que se les otorga por parte de cada nación y la misma inversión que han tenido ellos con este tipo de recursos, tienen ahora la capacidad inclusive de intervenir como un banco mundial, como lo es tal, el Banco Mundial, y en su momento pues se ocupó para la reconstrucción de los países afectados por la guerra, ¿no? Entonces es un medio de obtener liquidez por parte de los mercados de los países. Ajustes en los intercambios, sobre todo lo que tenga que ver con el valor agregado que se le pueda dar a ciertos productos. Recordemos que según la tendencia, según la teoría, todos los países subdesarrollados están especializados en la extracción de materias primas, por ahí uno que otro los puede industrializar. Sin embargo, en el caso de los países desarrollados, es en donde se encuentra el fuerte de la industria y además el sector terciario, ¿no? El sector de servicios, el sector de la profesionalización y de la tecnología. Por lo tanto, se va a encargar precisamente de cubrir que sea justo ese intercambio tanto de materias primas como de conocimiento, de tecnología o en su momento de algún servicio por parte de los otros países. Y finalmente el medio de pago internacionalmente aceptado, sobre todo porque a partir de prácticamente la época actual, se ha optado por tener el patrón del dólar, ¿no? El dólar sigue siendo la moneda más fuerte o la moneda más aceptada a nivel mundial y por lo tanto el medio de pago aceptado en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, ellos justifican el uso del dólar y tienen ahí una metodología inclusive para ir calculando cómo son las relaciones de intercambio a partir del dólar. ¿Qué instituciones son las que van a conformar el sistema monetario internacional? Precisamente son las de tinte internacional, como lo puede ser el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco de Pagos Internacionales, ¿no? Entonces, como les decía, a partir de 1945, cuando ya se establece formalmente el sistema monetario internacional, al principio no se le llamó Banco Mundial, por ejemplo, se le llamó, me parece, Banco de la Reconstrucción para los países afectados de la guerra, y era precisamente eso, ¿no? Se reunieron la mayor parte de los países, de los más importantes, incluyendo en ese momento a los países socialistas, y se les invitó a todos a participar en este nuevo sistema. Los socialistas participaron, sobre todo porque se venía de finalizar una guerra, entonces lo que se quería era conciliar todo este tipo de relaciones entre países, ¿no? Sin embargo, no se adhirieron al sistema monetario internacional, mientras que los que sí, incluyendo México, aportaron una parte para crear los fondos de estos tipos de instituciones bancarias a nivel mundial y a partir de eso refinanciar los recursos para que todos estos países devastados, sobre todo los países europeos, pudieran salir de la guerra, de los estragos de la guerra, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay ahí muchas posturas alrededor del tema de las instituciones que conforman este sistema, sobre todo porque, por un lado, sí, en su momento fueron muy importantes, sobre todo por el hecho de la guerra, ¿no? Fueron importantes para conciliar, inclusive objetivos económicos y en su momento hasta llegar a invertir en los países en los que fueron perdedores, ¿no? Después de que Alemania fue derrotado, pues prácticamente el país alemán quedó devastado y comenzó a tener problemas ya no nada más referentes a la infraestructura, sino problemas de tinte económico con inflaciones inclusive de 3 dígitos, ¿no? Llegó a ser el caso de que tenía inflación del 300%, entonces prácticamente tu dinero perdía valor minuto a minuto en ese tipo de naciones, ¿no? Entonces fueron problemas muy graves que a través de este tipo de organismos, pues se trató de solucionar todo este tipo de temas, ¿no? Y
Como les digo, tiene dos perspectivas. Desde la perspectiva pues positiva, se podría decir, este tipo de organismos precisamente son los que estimulan el hecho de la inversión en beneficio social, el hecho de desarrollar ellas mismas, para que firmes un acuerdo con ellos, te piden que formalices tus instituciones dentro del país, es decir, crees un marco legal lo suficientemente fuerte para que les garantices que vas a cooperar con ellos, ¿no? Por eso es que México inclusive está adherido desde el principio que se creó el sistema, y yéndonos a la parte un poco más política del discurso, cuando toda esta gente decía que nos íbamos a volver una economía socialista, una economía en la que el libre mercado ya se iba a terminar y se iba a nacionalizar todo el tema de las empresas y todo esto cuando empezó este nuevo gobierno, creo que les faltaba leer un poquito de su historia y un poquito de todos los acuerdos en los que estamos inscritos. Si bien de cualquier manera no ha habido un cambio de modelo económico, seguimos en el mismo modelo económico, lo único que ha cambiado es la forma de administración del gobierno. Entonces eso es muy importante que lo tomen en cuenta, sobre todo si alguno de ustedes se quiere dedicar a la administración pública. No hay que confundirnos, ¿no? Muchas de estas personas, muchas de estas eh, personajes que tienen una voz en internet inclusive o a medio de los medios de comunicación, está un poco mal informado en su momento, ¿no? Entonces, como tal, no ha habido un cambio de modelo, simplemente la forma de administrar los recursos es la que ha cambiado. Entonces, si bien es toda otra teoría el tema de la administración pública y las herramientas que se pueden manejar dentro de un país a través de la administración de sus recursos. De manera general son dos vertientes, ¿no? Una que precisamente se enfoca en la teoría económica, en que precisamente se apliquen todos estos postulados que hemos visto a lo largo de nuestras clases de manera puntual, y que lo que no resuelva la política económica la podamos resolver con política social, ¿no? Programas que alienten a la población o que lo ayuden precisamente a dar ese salto que no pudieron dar con la política económica. Y por otro lado, pues es la política más de corte populista, el hecho de que yo quiero garantizar bienestar, pero simplemente haciendo transferencias, no viendo por mi población, porque se eduquen más, desarrollen algún tipo de negocio o sean incluidos dentro de el trabajo formal de la economía, ¿no? Entonces son perspectivas de administración. Como tal, el modelo económico no ha cambiado, seguimos siendo un país que maneja el libre cambio con intervención gubernamental, un régimen mixto. Si ustedes se dan cuenta, todo sigue igual, no hemos cerrado fronteras, las empresas que se desarrollan siguen siendo las mismas. Obviamente hay enojo por un lado, por el otro hay una polarización porque inclusive la gente de escasos recursos siente que sí se le está apoyando ahora de manera más puntual. Sin embargo, esto tiene que ver, les insisto, con temas administrativos, con temas de cómo se gestionan los recursos dentro de nuestro país. ¿Para qué les decía todo esto? Precisamente porque toda esa gente que decía que íbamos a cambiar de modelo, que el presidente actual tenía una nueva forma de verlo, tiene puntos muy criticables y otros muy rescatables. Y cada quien tomará su decisión. Sin embargo, yo lo que les puedo decir es que es muy difícil que México llegue a tener un cambio tan radical como ese, sobre todo porque estamos inscritos en este tipo de organismos internacionales. Y como tal, ese es el punto criticable, o eso quería llegar al punto criticable de este tipo de fondos, de este tipo de bancos, es decir, de instituciones internacionales, porque a través de los acuerdos que se nos hace firmar para pertenecer a ellos, tener acceso a los préstamos, tener acceso precisamente a la intervención, pues por ese de la Organización Mundial del Comercio, en temas sobre todo importantes como México, que es el comercio exterior, y una serie de instituciones que dependen precisamente del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, se nos condiciona, ¿no? Y una de esas condiciones es precisamente, pues, tener instituciones fuertes, mantener el respeto por la industria privada, fomentar la industria o la participación de todas estas empresas, crear las condiciones sociales necesarias para que se puedan desarrollar,
y a cambio, pues vamos a pertenecer a estos sistemas, vamos a obtener, ya les dije, préstamos, vamos a tener relaciones, vamos a tener intervención en caso de que tengamos algún tipo de problema con un intercambio comercial, y a la vez también ellos se encargan un poco de fomentar la ayuda social, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, el caso que más me ha impresionado es el hecho de que viví algún tiempo en la zona de la costa, entonces donde se encontraba mi universidad cuando estaba estudiando, pues es en el complejo planeado del desarrollo turístico de Huatulco. Toda esta parte, si alguien ha tenido la oportunidad de visitarlo, es muy bonito porque pues está planeado, está bien estructurada la comunidad, y se mantienen ciertos estándares, ¿no? Sobre todo porque pues es el objetivo de crear este tipo de zonas, perdón, turísticas planeadas. ¿Qué es lo que me impresionaba? Era que la entrada a Huatulco, si alguien ha ido, la entrada principal, pues es una inversión muy fuerte que hizo en su momento el Banco Mundial, ¿no? Entonces, ese tipo de retribuciones sociales es a las que estamos también adheridos por pertenecer a este tipo de organismos, ¿no? Entonces, se justificó el hecho de que se iban a desarrollar este tipo de entidades turísticas planeadas para fomentar el desarrollo y crecimiento económico de México, y por eso es que el Banco Mundial invirtió directamente recursos a este tipo de zonas planeadas, ¿no? Y así en todo el país, perdón, no les podría dar cuántas obras o cuánto es lo que han realizado, pero en este caso particular sí me consta, e inclusive dentro de los archivos de la creación de este sistema de planeación turística, toda la que tenga que ver con los accesos y la gran infraestructura para acceder, al menos en una primera etapa, a la zona de Huatulco, pues es una inversión directamente del Banco Mundial, ¿no? Entonces, y así, con muchas obras dentro del territorio nacional, ¿no? Entonces, esos son los pros y los contras de pertenecer a estos organismos internacionales. Por eso les digo que es muy difícil que lleguemos a cambiar el modelo económico, dado que, si lo quieren ver así, estamos amarrados, por una parte, con este tipo de sistemas internacionales. No es imposible, pero el que se quiere echar esa bronca encima, o ese dirigente que quiera cambiar radicalmente la forma de organización de México, pues se va a echar en contra también a todos este tipo de instituciones, e inclusive de países de corte internacional, empezando con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es ahí nada más para la reflexión. Y del lado de las instituciones regionales, pues está el Banco Interamericano de Desarrollo, que es prácticamente un banco mundial, pero ya enfocado a una zona específica, sobre todo a la zona de América Latina. La Unión Europea como tal se maneja como una forma de institución regional, si bien es un acuerdo que ha llegado a una fase muy avanzada, sobre todo porque ya se creó una unión de países. También tiene su propio banco, el Banco Europeo, y todo este tipo de instituciones que llegan a ser muy importantes y fundamentales para el continente europeo. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no? Que agrupa a las principales economías de todas las zonas del mundo. México pertenece a la OCDE, junto con Chile, y me parece que estaban en proceso de adhesión a algunos otros países latinoamericanos, ¿no? Pero fundamentalmente estos dos países de Latinoamérica son los que llevan la pauta de crecimiento, ¿no? Y sobre todo los chilenos, que si bien es una población mucho más pequeña que la de México, pues han demostrado, ¿no? Que son muy buenos al momento de desarrollarse económicamente, y si ustedes se dan cuenta, ellos inclusive tienen más procesos de exigencia, sobre todo en la formación de capital humano. Por eso hay muchas protestas luego al momento de que se quiere privatizar la educación y todos estos temas en Chile, ¿no? Entonces los chilenos son la punta de lanza de América Latina para comenzar a despuntar a nivel internacional, ¿no? Y Santiago, la capital, inclusive comienza a ser una de las urbes más importantes dentro del mundo, y no se diga de América Latina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de la OCDE? Precisamente que agrupa a las economías más importantes, y a través de estas relaciones, pues se puede precisamente fomentar el desarrollo económico de todas estas naciones, ¿no? Entonces se tienen ciertos privilegios, incluso comerciales, al momento de pertenecer a la OCDE. ¿Cuáles son las características de funcionamiento del sistema? En primer lugar, ellos lo que solicitan es tener un tipo de cambio flotante, es decir, que se pueda
alinear a lo que el libre mercado exige, sobre todo para no tener problemas de devaluaciones tan rápido como sucede cuando se fija el tipo de cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que se exige, tener un tipo de cambio flotante. En México lo tenemos, ya dijimos que es un tipo de cambio flotante, se mantiene por ahí en una banda, pero lo principal es que si hay algún tipo de problemas, interviene el Banco de México como institución central, pues inyectándole dólares ahí al tipo de cambio para que se regularice el tema, ¿no? Entonces, por eso se tienen las reservas ahí guardadas en el Banco de México. Debe de ser fiduciario y no en metales. Me parece que en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, el hecho de que a partir de que se abandona el patrón oro, que era el patrón oro, era precisamente mantener todo el valor de mi masa monetaria, de todos los billetes que yo emitía, los tenía que tener comprobables en oro, ¿no? Entonces, una vez que venció este tipo de intercambio relacionado con el valor oro, se dijo, o más bien Estados Unidos tomó la batuta y dijo, la moneda más fuerte en este momento es el dólar, lo vamos a establecer a cierto tipo de valor en oro, pero todos los demás países se van ahora a cotizar conforme al valor dólar, ¿no? Entonces, si bien los Estados Unidos siguen cotizándose dentro, o más bien manteniendo el nivel de riqueza dentro de su rango por medio del oro, todos los demás países nos cotizamos en dólares, ¿no? Por eso es que se dice el tipo de cambio peso-dólar y todas las relaciones tienen que ver precisamente con el dólar, ¿no? Ahora es la punta, más bien es el punto en el que se va a regular el intercambio de divisas. Y los acuerdos internacionales, eso también es muy importante en el caso por ejemplo, de México, que tiene uno de los acuerdos más importantes a nivel mundial. Yo creo que muchos países de Latinoamérica o incluso los europeos les gustaría tener un tratado de libre comercio tan importante como el que tiene México, ¿no? Si bien hay otros más que lo tienen, no cumple con las condiciones y sobre todo por la cercanía de los tres países, ¿no? Entonces es un bloque bastante fuerte que, ya lo hemos dicho, tiene su lado criticable, el hecho de que las condiciones de México no son similares a las de Canadá o los Estados Unidos, pero no deja de ser muy importante, ¿no? El siguiente paso dentro de los acuerdos, también creo que ya se los hemos mencionado, es precisamente la integración o la unión de todos estos países, como lo hizo Europa, ¿no? Entonces, para ellos es muchísimo más fácil desplazarse de un lado a otro, de país en país, sobre todo para la movilidad de su personal, de su mano de obra calificada, y eso es fundamental en una integración, ¿no? Además de mantener una sola moneda que facilita mucho las relaciones de intercambio entre países. Entonces, por eso, por eso es considerada como la mayor integración al momento, y terminaría o culminaría con una integración ya más de corte cultural, en el que se cree prácticamente como un país gigante en la Unión Europea, ¿no? Pero pues están en ese proceso, ¿no? Sobre todo porque eso ya es más complicado, ¿no? Entrar en temas de diversidad y de cultura, pero ellos han dado un paso muy importante a nivel mundial con este tema de los acuerdos. Y finalmente lo que quería revisar era el tema de la evolución que ha tenido el sistema monetario internacional, eh, en el cual a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial se toma este tema eh, de- del patrón oro, ¿no? Entonces, desde 1870 se mantenía el patrón oro hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que ya les dije? Les adelanté un poco el hecho de que toda la oferta de dinero, la oferta monetaria de los países, tenía que estar justificada con su valor en oro, ¿no? Entonces, ahí sí, literalmente se tenían las reservas de oro en los bancos centrales, el gobierno mantenía sus reservas en oro precisamente para justificar eh, por qué es que emitía cierta cantidad de dinero, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay un parteaguas a partir de los acuerdos de Bretton Woods, precisamente cuando termina la guerra, cuando ya se firman los armisticios, se termina todo el conflicto bélico, las principales potencias encabezadas por Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética
convocan a todos los países aliados y a los vencidos precisamente a tratar de incorporarse en este nuevo sistema a partir de lo que se conoció como Bretton Woods, que es la fundación del sistema monetario internacional, ¿no? Entonces, es precisamente a finales de 1945 cuando se firman los acuerdos y se llega a la determinación de crear esta serie de instituciones en las cuales se va a fomentar el desarrollo económico, se van a dar préstamos precisamente para la reconstrucción de todos los países y salir de esta crisis, ¿no? Entonces, hay una teoría ahí bastante fuerte en la cual se dice que, por ejemplo, cuando el mundo cayó en este tipo de crisis tan fuertes, antes de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda, pues las guerras inclusive son ocupadas como una forma de estimular la economía. Sé que suena frío, sé que suena feo decirlo, pero inclusive Keynes era lo que decía, ¿no? Los conflictos bélicos en algún momento son necesarios precisamente para estimular. Y no es más que eso, ¿no? El hecho de estar peleando, de tener, de llegar al grado de violencia, de tener una guerra, eh, pues no se gana nada más que precisamente la destrucción de la infraestructura, la pérdida de vidas y obviamente que el sistema económico toque fondo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue después de tocar fondo? Pues empezar a subir de nueva cuenta. Entonces, por eso es que hay una teoría inclusive de este tema de las guerras. Se dice que tiene que ser inclusive necesario cuando el sistema económico, cuando la propia economía y las condiciones de los países ya no dan para más que pues es necesario este tipo de sucesos, ¿no? Yo se los menciono, ahí queda para la reflexión, pero pues sí, si lo vemos a partir de los acuerdos de Bretton Woods, prácticamente lo que quedaba era eso, ¿no? Era reinvertir todo este tema del dinero para poder recuperar la infraestructura perdida y a partir de ahí, obviamente, pues comenzar una recuperación económica a nivel mundial, ¿no? Es impresionante para mí que el hecho de que los países perdedores, al menos en el caso de Japón, de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Japón y en el caso de la República Federal Alemana, se llegaran a recuperar en menos de 20 años, ¿no? Cuando México lleva más de 200 de su vida independiente, no hemos tenido un conflicto bélico de talla mundial y aún así no hemos podido destacar como sí lo han hecho estos países, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me impresiona. Tal vez es un aspecto cultural o no sabría explicarlo de cierta forma por qué es que sucedió así, pero en menos de 20 años Alemania y Japón ya volvían a figurar en el mapa mundial, ¿no? Y no se diga actualmente. Entonces, también eso es para la reflexión, ¿no? Porque nuestro país, a pesar de que sí, hemos tenido muchos conflictos internos, muchas guerras civiles en el lapso de esos 200 años, pero no nos hemos podido recuperar al grado de poder destacar como esos países, ¿no? Pero bueno. ¿Qué es lo importante de los acuerdos de Bretton Woods? Que se renuncia precisamente a la parte de tener estas relaciones entre países y ahora se ajustan a la creación de un sistema monetario internacional. Finalmente, el sistema actual es de libre flotación. Seguimos incorporados a este sistema, ahora ya evolucionado. Como les digo, ahora ya se llama Banco Mundial, ya se llama Fondo Monetario Internacional. Nos dan las pautas, nos dicen, mira, tienes que cumplir con estos requisitos, debes de tener una institución sólida, una institución que garantice, por ejemplo, el acceso a la información, una institución que garantice cómo se está ejerciendo el presupuesto de las personas, también otra que vele por los intereses de todos estos grupos vulnerables. Y por eso es que tenemos actualmente, dijera el presidente, hemos creado institutos para todo, ¿no? Para todo. Yo también soy, de cierta forma, mantengo esa postura. Si ustedes observan los países nórdicos, Noruega y toda esta serie de países, Suecia, que están en el norte de Europa, lo que menos tienen son instituciones regulatorias, ¿no? Pero pues eso tiene que ver mucho con la cultura de pensamiento de las personas, ¿no? Entonces, ahí no necesitan que un organismo contra la discriminación, que un organismo contra el tema de los migrantes, que un organismo contra el tema de los indígenas, ¿no? Entonces, ellos sí son liberales en el sentido de que
la esencia, ¿no? del pensamiento humano, garantizar las libertades. Con que se garanticen las libertades y no afectes a los demás, no tendríamos por qué tener este tipo de instituciones, ¿no? Y por eso es que creo que las cosas funcionan mejor y más eficientes en ese tipo de países, ¿no? Pero bueno, ojalá en algún momento podamos llegar a ese tipo de calidad de vida. Pero a lo que iba era que precisamente se debe de tener ahí una serie de instituciones bajo las pautas de este tipo de sistemas monetarios, precisamente para garantizarles a ellos mismos que estamos siguiendo la tendencia que ellos nos piden seguir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo otro importante? Que ahora ya no hay respaldo en metales, como les dije, solamente se acordó que Estados Unidos iba a respaldar el dólar, la moneda más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial, con el patrón oro, pero los demás países nos íbamos a concentrar en nuestras reservas en dólares, ¿no? Sobre todo les digo porque es la moneda más fuerte, inclusive por encima del euro. Entonces, por eso es que todos los países, si ustedes observan o si ven las reservas de los bancos centrales, pues están en dólares, ¿no? Sobre todo para cualquier tipo de inconveniente que se tenga que intervenir por parte de ese tipo de instituciones. Bien, pues hasta aquí terminaría el tema del sistema monetario internacional. Espero que les haya quedado un poco más claro. Si gustan revisar la presentación otra vez, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que sigue? Me parece que les dejé un pequeño video. Ajá, les dejé un video en la plataforma para que vean un poco lo que son los acuerdos de Bretton Woods, por qué fueron tan importantes este tipo de acuerdos, precisamente porque a partir de ahí se crea este tipo de sistema internacional monetario. Entonces, véanlo por favor, analícenlo y pasen a participar en el foro del día para que tengan su participación completa, ¿no? Entonces, ¿todo bien? ¿Hay alguna duda, algún comentario? No, ninguna, profe. Muy claro. No, profesor, ninguna. Ok, pues entonces participen en el foro para que terminen su actividad y nos vemos el día de mañana. Ok, gracias, profe. Dale, Hasta cuídense. mañana. Mañana. Igualmente. Mañana. Gracias. Gracias.